Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro y en esta ocasión la verdad es que os traigo un tema que ya traté hace bastante tiempo. De hecho realicé un vídeo hablando más o menos sobre una polémica que existía. Exactamente el vídeo lo realicé el 16 de junio del 2020, ha pasado ya bastante tiempo, estamos en el 2022 recién estrenado. Y como os decía, en esa ocasión realicé un vídeo que colgué en otro canal. Si puedo lo recuperaré, aunque la calidad es un poco, bueno, pues no es, digamos, la deseable, pero me parece interesante en cualquier caso las cosas que expongo. Y lo realicé para tratar una polémica que existía en ese momento sobre unos yelmos propios de la península ibérica, unos yelmos, la verdad es que extremadamente extraños, son muy raros, de la iglesia de Sequera del Fresno, en Segovia. De hecho os pondré el gráfico para que los podáis ver. Y bueno, esos yelmos la verdad es que eran bastante extraños y bastante raros, y había gente que interpretaba esos yelmos, que como podéis observar tienen una especie de ocularia, una protección facial, no quedaba muy claro de qué se trataba en realidad, y alguna gente, como digo, los identificaba con bueno, pues una, digamos, relativa evidencia de que en la península ibérica habían existido o se habían utilizado yelmos vikingos de tipo de Gjelmundbu, propios del siglo X, pero ya seguramente en retroceso, es decir, con independencia de que el yelmo de Gjelmundbu sea del siglo X y se encontró en el siglo X, seguramente ya era residual y fueron casualidades de la historia que se encontraran en ese tiempo, porque bueno, son yelmos que proceden del tiempo de Vendel, del tiempo Valsgarde, que en fin, son del 600, del siglo VII, del siglo VIII y tal, lo cual significa que en el siglo X pues evidentemente ya seguramente serían yelmos residuales, cosas de la historia. Fue simple casualidad que se encontrara un yelmo de tipo con oculares vikingos en el siglo X, pero en fin, eso sería otro tema. El caso es que mucha gente quería identificar los yelmos que se encontraron en la península ibérica y que hemos visto anteriormente de la iglesia de Sequera del Fresno, con la evidencia, relativa evidencia, de que en la península ibérica habían sido utilizados yelmos con Gjelmundbu. En el vídeo que os comentaba, que colgué en el 2020 tratando el tema, yo exponía mi idea al respecto, y era que no, es decir, que era prácticamente imposible de que esos yelmos, los yelmos de tipo de Gjelmundbu del siglo X, fueran utilizados en el siglo XII y en el siglo XIII en la península ibérica, y que la interpretación que ellos habían hecho de ese yelmo que aparece en Segovia, en la iglesia de Sequera del Fresno, era un error. Yo exponía en ese vídeo que sinceramente mi interpretación, basándome simplemente por la lógica de contextualizar en el momento en el cual se estaban tratando esos yelmos, en el cual se estuvieron utilizando esos yelmos, era que en lugar de tirar, digamos, a lo extravagante, a lo raro que es que se hubieran utilizado yelmos de tipo Gjelmundbu en la península, pues lo más evidente es que, ya digo, por el contexto del tiempo en el cual se estaban desarrollando, es que realmente fueran yelmos con una protección facial rara, o con una ocularia prolongada, o con algún tipo de, en fin, de protección nasal desarrollada, o cualquier cosa semejante a esa, más que tirar, insisto, por el exotismo de que realmente fueran yelmos vikingos utilizados en el siglo XII y en el siglo XIII en España. Recordemos que los vikingos desaparecen en el 1066, si es que en el 1066 se puede llamar ya vikingos a los normandos o los escandinavos que llegaban a la península ibérica. En el siglo XII, para que os hagáis una idea, aunque aún hay algunos escritos que hablan de vikingos, ataques vikingos a la península ibérica, los vikingos que llegan en el siglo XII realmente son cruzados que vienen a las cruzadas a Tierra Santa, y bueno, pues se pasean por España arrasando principalmente la zona musulmana, Lisboa, Andalucía y tal, pero ya no tienen nada que ver, ni visten como vestían, ni tienen la misma ideología, ni el mismo sentimiento, ni la misma espiritualidad que tenían los navegantes, los piratas escandinavos en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo VIII, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, era muy difícil que realmente en el siglo XII se pudiera decir, siglo XII y siglo XIII se pudiera decir, o se pudiera hablar realmente de que los yelmos de Sequera del Fresno eran yelmos de origen vikingo, porque tenían unos oculares, ¿no? Puse algunos ejemplos, como por ejemplo el de Santa María del Real y el de Coice del Monasterio de Cerdeña. Os los pondré en imágenes también para que podáis ver, donde se ve perfectamente que realmente en la península ibérica en el siglo XII sí existían unos yelmos con una protección facial no muy prolongada, no muy grande, pero sí una protección facial evidente, que se asemejaban mucho más a los yelmos de Sequera del Fresno que a lo que se estaba intentando demostrar en aquel tiempo por algunos conocidos y por alguna gente muy pro vikinga, también hay que decirlo, de que realmente esos yelmos, pues vuelvo a insistir y sé que me repito, pero en fin, eran yelmos de origen escandinavo. Bien, hace poco
He visto a finales del 12, por cierto, se hacen muy comunes. Ya empiezan a utilizarse los yelmos con protección facial. Quizás el más conocido sea el yelmo de la iglesia de Pablo Spoleto en Italia, que es el típico italo-normando que todo el mundo que está en recreación histórica hemos visto en alguna ocasión. Tiene una especie de pico de pato, es una protección facial prolongada muy evidente. Y ya son muy habituales, o ya empiezan a ser habituales en el siglo XII. ¿Cómo se llegó a la protección facial? Pues la verdad es que hay una terrible incógnita, porque los yelmos que se utilizan en el 11 y en el 12 son yelmos con una protección facial, con una protección nasal simple. Hay teorías, os pondré un gráfico al respecto. Hay teorías que pretenden ver que la protección facial empezó a estirarse hacia los lados hasta terminar unirse al yelmo, y que de ahí continuó siendo pues con una protección que protegía toda la cara. Hay otra gente que no lo ve así, y de hecho hay una teoría. Yo la verdad es que si respecto me puedo creer cualquiera de las dos. Hay otra teoría que sí que vincularía la protección facial con los yelmos escandinavos. De hecho se supone y se piensa que la primera vez que aparece, o al menos eso he leído, que la primera vez que aparece es a finales del siglo XII por los italo-normandos. Son los primeros que utilizan una careta cerrada, y que eso tendría en origen en los yelmos precisamente de Yelmumbu, de oculares, que bueno, pues a lo largo de los siglos pues fueron cerrándose, la ocularia fue prolongándose y terminó siendo una careta. Ya digo que hay dos teorías al respecto, unos que dicen que la protección nasal se fue extendiendo hasta cerrarse con el casco, y otros que dicen que la ocularia de los yelmos de Yelmumbu comenzó a echarse hacia abajo hasta terminar cerrando el casco y siendo una protección nasal. Yo ahí no entro, porque sinceramente me puedo creer cualquiera de los dos. De hecho, creo y supongo que a día de hoy ninguna de las dos es una teoría que pueda demostrarse al 100%, por tanto, a mi modo de ver, las dos son válidas. En cualquier caso, como os decía, ha salido hace poco, he visto un estudio que no ha salido aún, pero que me parece bastante interesante, estaré atento al respecto, pero en el cual, pues más o menos se expone con un estudio de, creo que son 40 cascos en la península ibérica. El estudio ha sido realizado por Pavel Alekseichik, Darío Español Solana y Ruby Mashwini, donde, como ya digo, han investigado los yelmos con facial en la península ibérica, los cascos desarrollados en los reinos cristianos entre el siglo XII y el siglo XIII. De hecho, estáis viendo ahí ya la portada, donde se puede ver un grupo, una recreación por medio de un dibujo de dos caballeros del reino de Aragón, aunque algunos de esos yelmos han sido encontrados también en Castilla y tal. Es decir, yo creo que debían de ser genéricos a la península ibérica, y en él se puede ver perfectamente cómo pues la interpretación que estos autores han hecho de los yelmos es que eran yelmos completamente cerrados, y de hecho en el propio estudio en el propio comunicado que yo al menos he leído, indican que son unos yelmos propios y peculiares de la península ibérica, que no tienen semejanza con otros yelmos utilizados en el resto de los reinos cristianos. Este estudio realmente, si ya digo yo que no he llegado a verlo, de hecho también se aportan algunas pruebas que estamos viendo ahí, como por ejemplo estamos viendo ahí un dibujo un poco extraño de la iglesia de San Juan Bautista de Arenal en Segovia. Vamos a ver también otro que os voy a poner aquí, de un yelmo completamente cerrado de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo, en Palencia, también en Castilla. Y vamos a ver quizás uno que es más evidente y más similar, que es el que estamos viendo ahí de San Pedro de Cerdeña en Burgos. Ese es muy similar a los que hemos estado viendo, que yo he comentado, de Santa María la Real y el Códice del Monasterio de Cerdeña. Si podéis ver, son muy similares a ese yelmo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? El estudio la verdad es que pinta bastante bien. De hecho, os voy a leer el comunicado, donde dice, ahí lo veis también en pantalla: próximo, un trabajo conjunto en coautoría con Ruby Luis Frederick Mashwini y Diario Español Solana en cascos españoles de 1150 a 1230. Hemos visto todas las fuentes artísticas para cascos con protección facial desarrollada, recogiendo un conjunto de 48 fuentes, la más grande hasta la fecha. Identificamos los tipos de casco y discutimos sus tipos, origen, propagación geográfica y evolución. El papel populariza los diseños totalmente extravagantes que brotaron a través de la península ibérica del periodo. Que todo el mundo sepa cómo eran los caballeros españoles en realidad. Ahí está diciendo que realmente existieron unos yelmos peculiares en la península ibérica, propios que no tenían parangón. En fin, este estudio es bastante interesante porque, como ya os digo, más o menos viene a demostrar, entre comillas, a demostrar lo que yo estaba planteando, ¿no? Y es que realmente esos yelmos, como el de Seguera del Fresno en Segovia, que es quizás el gran yelmo de la polémica, el cual ha dado a interpretar que realmente se trataba de yelmos de tipo Yelmumbu que habían sido utilizados en la península ibérica con ocularia, propios y prototípico vikingo, el más extendido de los yelmos vikingos, el más peculiar de los yelmos vikingos,
no serían evidentemente yelmos vikingos, sino que serían un tipo de yelmo propio de la península ibérica, como yo estaba exponiendo en el vídeo anterior que grabé en junio del 2020, y que, bueno, la interpretación ya ahí es una cosa que cada uno, pues bueno, en fin, puede interpretar como sea, pero que en cualquier caso no hay que interpretarlos como yelmos de tipo de Gelmumbu, sino como seguramente yelmos con una protección facial, como los que yo expuse en el vídeo, o yelmos que son completamente cerrados, como lo que se están exponiendo, creo, por lo que he visto en los dibujos. Ya digo que no he visto ese estudio, de hecho me pondré en contacto con alguno de los autores para que si lo han publicado ya me lo pase y no lo pueda leer, espero que esté en castellano, que son yelmos totalmente cerrados, seguramente ya más propios del 13. Simplemente quería aclarar esto en este vídeo. Ya os digo que os intentaré poner el otro vídeo en el cual trataba el tema, porque puede que os parezca interesante. Lo recuperaré, lo colgaré en el canal de la Era del Hierro los próximos días. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.